principio, antes de que existiera el hombre, la eternidad ya respiraba la presencia de Dios. La Biblia nos revela el comienzo de la creación, pero hay silencios sagrados entre las líneas, espacios donde habita el misterio y donde la fe debe ver lo invisible. Estas lagunas no son errores, sino invitaciones. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuándo fueron creados los ángeles, o cuándo comenzó a existir el infierno. Job habla de Satanás, pero Génesis no menciona su origen. Estas ausencias nos enseñan que no todo ha sido revelado. Dios eligió mostrar al hombre lo que necesitaba saber para creer, no todo lo que podría desear entender. Dios transmitió estas verdades a Moisés, no solo por medio de palabras escritas, sino también a través de una tradición viva, una historia que pasó de generación en generación hasta ser registrada en las Escrituras. Esta combinación entre texto y tradición revela que el Creador no solo escribió, sino que también habló. No solo mostró, sino que enseñó a través de la fe. Cuando Génesis dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», Génesis 1:1, el texto no está simplemente relatando una secuencia cronológica. La palabra hebrea Bereshit, traducida como «en el principio», va más allá del tiempo. Lleva consigo la idea de un comienzo en Dios, de un origen con propósito y sentido. Observa que la narrativa no habla sobre la creación de las aguas. Ellas ya existían cuando el Espíritu de Dios se movía sobre ellas. Esto muestra que el enfoque del texto no es científico, sino espiritual. Lo que Dios quiere revelar es el inicio de su relación con la creación, a partir de su propio movimiento de amor y orden. Por lo tanto, el comienzo del que habla Génesis no es un instante aislado, sino el punto en el que Dios decide actuar y revelarse al mundo. Él crea, y en ese acto, enseña. Las lagunas de la Escritura no son ausencias de verdad, sino espacios donde la fe encuentra sentido. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas, la palabra hoy se mueve sobre el corazón humano, esperando generar luz donde aún hay tinieblas. Antes de que existiera había un propósito. Dios no solo quería mostrar cómo creó el mundo, sino por qué lo hizo. El libro de Emil Karpov no es solo una revelación del origen de las cosas, sino una ventana al corazón del Creador. Dios nos enseña que el porqué de la creación es más profundo que el cómo. El propósito precede al proceso. Así como un artista pinta guiado por la emoción, y no solo la técnica, el Señor crea movido por el amor y la intención de revelar su gloria. Cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua, no era solo una escena física, era un símbolo espiritual. El agua, a menudo en apariencia, representa el caos y el desorden, y el Espíritu de Dios que se cierne sobre ella muestra el comienzo del orden, el nacimiento de la armonía divina. Entonces Dios dijo, «Sea la luz». Génesis 1:3. Esa luz, sin embargo, no era el sol, porque el sol solo fue creado en el cuarto día. Esta era una luz espiritual, una expresión directa de la presencia de Dios, una luz que no se limita a la física, sino que representa la comunión, la pureza y la revelación. Antes de la luz, había caos, una mezcla de oscuridad y confusión. Pero Dios en su soberanía separó la luz de las tinieblas. Esta separación marca el comienzo del orden, el discernimiento y la justicia. Dios enseña que para que haya creación, primero debe haber separación. El santo debe alejarse de lo profano. Esta luz espiritual fue retirada y custodiada, según la tradición, a causa del pecado humano. El Señor sabía que habría manifestaciones perversas, como las de los días del diluvio y la torre de Babel. Así que Él reservó esta luz, prometiendo revelarla de nuevo al final de los tiempos. Esta luz representa el placer de la presencia divina, el placer de estar cerca de Dios. Quien camina en la luz, camina en comunión con Él. Esta es la verdadera doctrina, no la del sol, sino la del Espíritu. El segundo día de la creación trae un misterio único, algo que no se repite en ningún otro día. Dios hace una separación, no de la luz y la oscuridad, sino de las aguas superiores y las aguas inferiores. Esta creencia es profunda. La Escritura informa, y Dios dijo, hay un firmamento en medio de las aguas, y hay una separación entre las aguas y las aguas. Génesis 1:6. El planeta estaba cubierto de agua, una masa ininterrumpida. El espíritu que una vez se cernía sobre ellos ahora ve surgir un nuevo orden, un espacio entre lo que está arriba y lo que está abajo. Pero esta separación va más allá de la materia.
Muchos sabios y tradiciones antiguas también ven aquí un mensaje espiritual. Así como Dios separó las aguas, también comienza a separar lo espiritual de lo natural, lo celestial de lo terreno, lo santo de lo profano. Las aguas superiores pueden simbolizar el dominio celestial, el mundo espiritual, donde moran los ángeles y donde la voluntad de Dios es perfecta. Las aguas inferiores representan el mundo físico y mortal, sujeto a incertidumbre y limitación. Esta división marca el comienzo de la conciencia espiritual. Dios muestra que hay más de lo que el ojo ve. La palabra de Dios es lo que sostiene esta separación. Así como el firmamento mantiene las aguas en alto, es la palabra la que mantiene el orden del universo e impide que vuelva el caos. Es la voz divina la que sostiene el equilibrio entre los reinos visible e invisible. Según antiguas tradiciones orales, también habría sucedido algo extraordinario en ese segundo día. Se habría creado el infierno, entendido simbólicamente como el lugar reservado para la separación definitiva entre el bien y el mal. Y también ese mismo día se habría formado parte de los ángeles. Los ángeles en su jerarquía reflejan el orden divino, serafines, querubines, arcángeles. Cada categoría expresa una parte de la gloria de Dios. Pertenecen al dominio de las aguas superiores, mientras que el abismo representa el extremo opuesto, la ausencia de la presencia divina. Por lo tanto, el segundo día de la creación no trata solo con de la separación de las aguas, sino con del principio de renovación espiritual. Dios comienza a estructurar el universo en niveles: luz y oscuridad, cielo y tierra, pureza e inteligencia. Todo nace bajo la soberanía de la palabra que ordena y mantiene. Después de separar las aguas y establecer los cielos, Dios vuelve su mirada a lo que todavía era con nosotros, la tierra. El tercer día comienza con una nueva división, ahora, no entre la luz y las tinieblas, no entre las aguas altas y bajas, sino entre el agua y la tierra. En el segundo día, no aparece la frase «y Dios vio que era bueno». Según algunos estudiosos, esto se debe a que la obra de separación aún no estaba completa. La creación del agua y el firmamento no fue suficiente. Fue necesario permitir que la tierra se levantara, para que el propósito divino pudiera manifestarse plenamente. Entonces Dios dijo: «Une las aguas debajo del cielo en un solo lugar». Y aparece la porción seca, Génesis 1:9. En este mandato el caos acuático da paso a la forma. Lo invisible se hace visible, y el planeta, antes sumergido, comienza a mostrar su estructura. Y cuando aparece la tierra, el Creador declara por primera vez: «Y vio Dios que era bueno». La bondad aquí está ligada a la revelación. Cuando el universo se manifiesta, lo que estaba oculto por el desorden se revela en el orden divino. Pero el tercer día no termina allí. Después de hacer surgir la tierra, Dios hace que la vida a partir de ella, vegetación, hierbas y árboles frutales. Y de nuevo, el texto se repite: «Y vio Dios que era bueno». Es el único día que esta expresión aparece dos veces. Por lo tanto, la tradición lo llama el día de la bondad doblada. Según antiguos comentaristas, por eso, en Israel, el martes, correspondiente al tercer día, se considera un día propicio para los negocios y las bodas, ya que es el día en que Dios expresó dos veces su bondad. En la segunda parte del tercer día, la Señor crea los árboles. Sin embargo, hay un detalle profundo. La Escritura menciona que Dios creó árboles de fruta, pero luego habla de árboles que dan fruto. A primera vista, se ve igual, pero el hebreo revela una diferencia. Árboles frutales serían árboles cuya esencia misma llevaba el sabor del fruto, una metáfora de la pureza y plenitud original de la creación. Algunos comentaristas entienden que los árboles no cumplieron exactamente el mandamiento divino. Dieron fruto, pero no conservaron el sabor del fruto en sí mismos. Así, vemos el primer signo de imperfección en la creación. La naturaleza responde, pero no siempre en la plenitud de lo que Dios ordena. Esta lección es poderosa. El hombre, como el árbol, fue creado para dar fruto, no solo por fuera, sino en su esencia. Ser un árbol es insertar el carácter de Dios en cada fibra del ser. Es tener un gusto celestial no solo en lo que uno hace, sino en lo que uno es. Después de la creación de la tierra y los árboles, la narrativa nos lleva a una verdad espiritual. La tierra, que no cumplió plenamente el mandamiento divino al generar solo árboles que dan fruto, y no árboles de fruto, manifiesta el primer signo de desobediencia en la creación.
Por lo tanto, más tarde, cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios declara: «Maldición es la tierra por tu bien». La tierra, que una vez dio frutos en abundancia, ahora produciría espinas y malas hierbas, un símbolo de la lucha entre la bendición y la limitación. Según las antiguas tradiciones, el pecado de la tierra comenzó allí, en resistencia para cumplir plenamente la voluntad divina. Así el suelo se convirtió en el alma humana, fértil pero sujeta a la iluminación. Pero el cuarto día llega, y con eso el renacimiento de la luz. Dios crea el sol, la luna y las estrellas, las grandes farolas del firmamento, para gobernar el día y la noche, y marcar los tiempos y las estaciones. Hay, sin embargo, un detalle misterioso. El texto dice que Dios creó dos grandes luminarias, una para gobernar el día y otra para gobernar la noche. Pero poco después la cuenta habla de una gran lámpara y una pequeña lámpara. Según un antiguo midrash, al principio el sol y la luna eran del mismo tamaño y brillo. Sin embargo, la luna habría cuestionado: ¿cómo pueden dos reyes reinar con la misma corona? Y Dios respondió: si te quejas, serás disminuido, te harás más pequeño. Esta narrativa simbólica revela algo profundo sobre la naturaleza de la luz espiritual. El sol representa autoridad, revelación y poder. La luna, a su vez, refleja y depende, ya que su luz proviene del sol. Dios convierte la queja en una lección. Los que buscan ser mayores terminan siendo menores, pero el que se humilla brilla con la luz del otro. La luna, al aceptar su papel de reflejo de la luz solar, se convierte en un símbolo de fe, de luz que no es propia, sino recibida. Este misterio resuena en toda la creación. La verdad está en robar la gloria de Dios, no en competir con ella con. Así como el sol y la luna magnifican sus corazones, el hombre está llamado a brillar no por sí mismo, sino por la luz que viene de lo alto. Después de crear el sol y la luna, Dios llena el firmamento con estrellas, innumerables luces que puntúan el infinito. Era como si el cielo ganara una voz, un coro silencioso de inteligencia y propósito. Las estrellas siempre han estado allí, pero solo se hicieron visibles cuando la oscuridad cayó sobre la tierra. También lo hace la fe. Brilla más cuando todo a su alrededor se siente como de noche. Según la tradición, Dios colocó las estrellas como consuelo para la luna, que había sido disminuida en tamaño. Transformó la pérdida en belleza, multiplicando pequeñas luces para adornar la noche. El Creador muestra que donde hay, Él planta un propósito. Algunos comentaristas notan que, en el texto original, la palabra hebrea utilizada para luminarias, meorot, aparece sin la letra vav, formando merat, que puede leerse como maldiciones. Es una lectura simbólica, recordando que incluso la luz puede ser mal utilizada cuando el hombre se aleja de Dios. El cuarto día, por lo tanto, lleva una paradoja. Es el día en que Dios crea el sol, la luna y las estrellas, y también el día que, según la tradición, recordaría a la humanidad el peligro de la idolatría, adorar la creación en lugar del Creador. Dios, que iluminó el sol, vio al hombre arrodillarse ante él. La belleza de la obra se convirtió, en manos del orgullo humano, en un motivo de separación. Así, el cuarto día trae una advertencia eterna. Toda la luz fuera de Dios puede convertirse en sombra. Sin embargo, incluso con el error humano, Dios ha alcanzado el equilibrio de los cielos. Las estrellas continuaron cumpliendo su misión, marcando tiempos y estaciones. Cada amanecer y cada noche estrellada nos recuerdan que la creación todavía obedece a la voz del Creador, incluso cuando el hombre no lo hace. Surge entonces una pregunta: ¿cómo había día y noche antes de que existieran el sol y la luna? Muchos matemáticos enseñan que antes del cuarto día, el día no era de 24 horas, sino un periodo espiritual, un tiempo divino sin medida. Por lo tanto, la creación no necesita ajustarse a la limitación humana del reloj. Los días pueden haber sido eras, ciclos largos y decididos en los que Dios formó el universo con paciencia eterna. Curiosamente, mucho antes de que la ciencia afirmara que el universo tardó miles de millones de años en surgir, las tradiciones antiguas ya enseñaban que los primeros días eran extensos e incomprensibles, expresiones de tiempo divino, no humano. En el quinto día, el silencio de la creación es roto por el sonido de las aguas en movimiento y el batir de alas en el cielo. Dios habla, y de la nada vienen los peces, los animales acuáticos y las aves. La vida ahora llena el espacio, entre el mar y el firmamento, y luego, por primera vez, el Creador pronuncia una bendición sobre las criaturas.
fructifíquense y multiplíquense. El movimiento de la vida se vuelve sagrado, un reflejo del impulso divino que genera abundancia. El agua, una vez símbolo del caos, ahora es el de la creación. Según algunas interpretaciones tradicionales, esta bendición se otorga solo a los animales acuáticos y las aves, y no a los animales terrestres, que se crearían al día siguiente. ¿Por qué? Las tradiciones antiguas explican que los animales marinos y las aves servirían como alimento y sustento para el hombre. Por lo tanto, Dios los bendice para que se multipliquen, porque de ellos vendría el provisión. Los animales de la tierra, leones, elefantes, perros y otros, no reciben la misma bendición verbal. También se reproducirían, pero sin la palabra directa de bendición, porque entre ellos había un símbolo de la serpiente. La serpiente, asociada al con engaño desde el principio, representa la semilla del desorden. Por él, la bendición de la multiplicación no se proclama a todos los animales terrestres. Viven, crecen, pero sin el sello verbal de la bendición divina. Aquí hay una enseñanza sutil. La vida puede existir sin la bendición, pero solo con la bendición hay propósito. Multiplicar es natural. Multiplicar bajo la voz de Dios es espiritual. El texto hebreo refuerza esta idea con un poderoso matiz. Al describir la cría de animales, el verbo utilizado es vayas, e hizo a Dios. Pero vayas implica un proceso continuo, no solo un acto instantáneo. Algunos eruditos notan que Dios no solo creó animales, los entrenó en el desarrollo, como quien da forma a la vida con paciencia e intención. El quinto día es por lo tanto el día del movimiento y la multiplicación. La tierra, el cielo y el mar ahora vibran con sonido y color. Todo lo que alguna vez fue magnífico ahora canta. Y el Creador contempla esta armonía con satisfacción. La vida se mueve, crece y llena los espacios vacíos de la creación. Antes de crear al hombre, Dios concluye el quinto día con algo mágico. Los Taninim, grandes criaturas de aguas profundas, conocidas, según la tradición, como el Leviatán. En el texto hebreo, la palabra Taninim parece plural, monstruos marinos. Pero el original tiene una sutileza. Una sola letra cambia el significado a singular. Leviatán. Así, se entiende que Dios habría creado un par de Leviatán, masculino y femenino, pero conservado solo uno de ellos. Según las antiguas tradiciones midráshicas, si ambos se reprodujeran, dominarían toda la creación, ya que eran tan grandes y poderosos que el mundo no se comportaría por ellos. Dios conserva entonces solo uno, símbolo de la frontera entre el poder y la sabiduría divina. Con Leviatán, el quinto día termina. La creación está llena de movimiento y vida, pero todavía falta algo, el ser que uniría el cielo y la tierra. Y así comienza el sexto día, el más esperado de la creación. Dios crea entonces todos los animales terrestres, grandes y pequeños, feroces y mansos, cada uno según su especie. Y de nuevo, Dios vio que era bueno. Pero ese día lleva un propósito aún mayor. Después de llenar los cielos, las aguas y la tierra, el Creador anuncia algo nuevo. Hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nótese la diferencia. Dios no dice hago, sino hacemos, un lenguaje plural de consejo y compañerismo. Según la tradición oral, Dios se vuelve a los ángeles y les dice: hagamos una obra suprema, una criatura que contenga algo de todos nosotros. Este gesto de divino, consultar a los ángeles, enseña que la verdadera grandeza radica en la cooperación, no en el aislamiento. Antes de moldear al hombre, Dios muestra que toda la creación participa en espíritu en este acto. En hebreo, el verbo utilizado para el hombre es baitzer, Dios formado. A diferencia de bayaz, utilizado para los animales que indica un proceso, baitzer significa un acto directo, completo y personal. El hombre no solo fue moldeado, fue formado intencionalmente. Aparecen entonces el hombre y la mujer, hechos a imagen de Dios, no en la carne, sino en la conciencia, la libertad y el amor. El Creador coloca en ellos algo que no estaba en ninguna otra criatura: la capacidad de elegir, crear y amar. Así, el sexto día marca el ápice de la creación, el momento en que lo divino se refleja en la humanidad. Dios contempla su obra y declara, por primera vez, no solo bueno, sino muy bueno. Dios, rodeado de luz y acompañado de ángeles, pronuncia palabras que cambiarían el curso de la creación. Hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento, el Creador comparte su intención con los seres celestiales,
como quien invita a toda la creación a participar en el acto supremo. No es haré al hombre, sino hacemos, un gesto de comunión y divino. El hombre y la mujer son entonces creados a imagen de Dios, unidos en un solo ser, reflejando el equilibrio entre la tierra y el cielo. El hombre con su rostro mirando hacia la tierra, guardián de la tierra. La mujer, mirando hacia arriba, mensajero del espíritu. Así, los seres humanos son creados en dualidad y unidad, cuerpo y alma, materia y aliento. Juntos, el hombre y la mujer forman el contorno completo de la presencia divina. La imagen de Dios no está en forma o inteligencia, pero en conciencia es la capacidad de elegir el bien, distinguir el bien del mal, hablar y escuchar al Creador mismo. El hombre y la mujer son con libre albedrío, la marca más divina de todas. Son los únicos entre toda la creación que pueden decidir, crear, cometer errores, amar y perdonar. Por lo tanto, Dios les confía el dominio sobre la tierra, no como tiranos, sino como guardianes conscientes. Toda la creación estará bajo tu dominio. Pero el dominio divino es servicio, no poder. Estar a imagen de Dios es cuidar, proteger, continuar el acto creador. En hebreo, la palabra tselem, a menudo traducida como imagen, tiene un significado más profundo, proyección espiritual, reflejo interior de Dios en el alma humana. Estar a imagen de Dios es poseer la chispa de la eternidad, el poder de pensar, sentir y elegir con amor. Está llamado a vivir no solo en el mundo, sino para el mundo, como parte viva del Creador. El término tselem, en hebreo, no significa imagen física, sino algo más sutil, una proyección espiritual, como una sombra luminosa que revela la esencia, no la forma. La palabra incluso viene de la misma raíz. Así como la sombra no es el cuerpo, sino una expresión de presencia, el tselem representa el reflejo de lo divino en los seres humanos. Por lo tanto, el hombre lleva algo de Dios dentro de sí mismo. Se forma a partir del polvo de la tierra, pero en el mismo instante, Dios sopla en él el espíritu de la vida. El ser humano es así dual, media tierra, medio cielo, cuerpo y alma entrelazados. De la creación de la materia nace la carne. Del aliento de Dios nace la conciencia. Dentro del alma humana habita una chispa, una parte, por así decirlo, del propio Creador. Esta chispa es lo que permite hombre para hablar, pensar y relacionarse con Dios. Por lo tanto, el hombre es diferente de toda la creación. Él es el único ser que sabe que existe, que puede elegir el bien y que tiene el poder del libre albedrío, el don más peligroso y más sublime. Él puede comunicarse con el Creador y a veces incluso escuchar su voz, como los profetas y profetas que sirvieron como puente entre el cielo y la tierra. Y Dios lo coloca sobre toda la creación diciendo, toda la creación estará bajo tu dominio. Pero ese dominio no es poder destructivo, es responsabilidad y servicio. El hombre, creado a imagen de Dios, refleja al Creador cuando ama, crea y conserva. El tselem, Elohim, el de Dios, es el vínculo invisible que conecta a un alma humana hasta el infinito. Y así, el sexto día termina. Y Dios vio que era muy bueno. No tan bueno como otros días, muy bueno, porque el mundo ahora es consciente. El texto hebreo enfatiza Yom Hashishi, el sexto día, con el artículo definido. Esto no sucede en ningún otro día de la creación. ¿Por qué? Porque este es el día que completa el propósito de la creación. La tierra, los cielos y las aguas ahora tienen un guardián. Y el guardián lleva dentro de él el aliento del Creador.